Recordemos que la actividad cardíaca está regulada de tal manera que todos sus componentes, es decir, el sistema de conducción cardíaco, el miocardio, las válvulas cardíacas, la estimulación nerviosa y la circulación coronaria, deben actuar coordinadamente en cada latido. Y eso es con el fin de proveer el mejor aporte sanguíneo a cada situación. Por esto, en el capítulo número 1, acerca del análisis e interpretación de un trazado electrocardiográfico por el personal de enfermería en el servicio de urgencias, nos es importante mencionar, recordar la anatomía y la fisiología cardíaca. Entonces, recordemos que aquí vemos una figura, una estructura de un corazón. Aquí está compuesto por las cámaras, 4 cámaras que podemos encontrar. Esto es el corazón derecho, corazón izquierdo. Entonces recordemos que la vena cava superior es la vena que se encarga de drenar la sangre de la cabeza y de las extremidades superiores. La sangre que pasa por la vena cava superior es sangre sin oxígeno, o tiene oxígeno pero muy poca concentración de oxígeno. Y esta vena que encontramos en esta área es la vena cava inferior. Es la vena que se encarga de drenar sangre con poco oxígeno del dorso, del tórax, abdomen y extremidades inferiores. Tanto la vena cava superior como la vena cava inferior llevan sangre hacia la aurícula derecha. Inmediatamente ya hay un volumen de sangre importante en la aurícula derecha. Esto va a aumentar directamente la presión intraauricular por el volumen de sangre que está llegando aquí en esta área, y eso va a permitir que la válvula tricúspide tenga una apertura y permita el paso del volumen de sangre de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho, hacia esta área que estoy indicando, que estoy señalando. Cuando ya aumento esa presión intraauricular, entonces finalmente el volumen pasa a través de la válvula tricúspide al ventrículo derecho. Posteriormente hay aumento del volumen intraventricular, exclusivamente de este ventrículo derecho, y esta válvula, que la podemos llamar la válvula pulmonar, va a permitir el paso de volumen de sangre por medio de las arterias pulmonares. Miren, aquí encontramos la arteria pulmonar que se dirige hacia el pulmón izquierdo, y esta que se ubica hacia el pulmón derecho. Recordemos que esta es la única ubicación anatómica donde, siendo arteria, vamos a trasladar, vamos a enviar sangre con poco oxígeno, siendo arteria pulmonar. Entonces finalmente estas arterias se van a encargar de llevar sangre con poco oxígeno hacia los pulmones. Posteriormente, cuando ya hay un intercambio gaseoso por medio de las venas pulmonares, de las 4 venas pulmonares que tenemos, dos venas pulmonares que se comunican con el pulmón izquierdo, y las otras 2 venas pulmonares que encontramos aquí en esta área que les estoy indicando, es esta de color rojo y esta del lado de acá, que se comunican directamente con el pulmón derecho. Entonces, cuando ya previamente hay un intercambio gaseoso, nuevamente debe enviarse ya sangre, debe trasladarse volumen de sangre ya con alta concentración de oxígeno hacia la aurícula izquierda. Entonces, recordemos, son 4 venas pulmonares y son 2 arterias pulmonares, que corresponde a cada pulmón. 2 venas pulmonares que salen del pulmón izquierdo, y las 2 venas pulmonares derechas que salen del pulmón del lado derecho, y que finalmente, después del intercambio gaseoso, traslada el volumen de sangre con
bastante concentración de oxígeno hacia la aurícula izquierda. Cuando hay aumento del volumen intraauricular izquierdo, se va a abrir o se va a darle paso por medio de la válvula mitral de ese volumen intraauricular hacia el ventrículo izquierdo. Ya posteriormente hay un volumen importante, un volumen intraventricular a nivel izquierdo, va a permitir la apertura de la válvula aórtica, que es la que encontramos aquí. Y cuando aumenta volumen, que es proporcional a la presión, entonces eso permite que la válvula aórtica tenga una apertura importante y permita el paso de sangre ya con oxígeno del ventrículo izquierdo y haga su recorrido a través de la arteria aorta. Esta que vemos aquí viene siendo la arteria aorta, que es la que va a permitir la circulación sistémica posteriormente. Puntos a analizar anatómicos, tips importantes para recordar y concluir la anatomía cardíaca. Recordemos que está la vena cava superior, vena cava inferior, está la aurícula derecha, este es el ventrículo derecho, aurícula izquierda, ventrículo izquierdo. Recordemos que en el lado derecho del corazón encontramos la válvula tricúspide y en el lado izquierdo encontramos la válvula mitral, o también llamada válvula bicúspide, que el paso de sangre intraventricular derecha hacia la arteria pulmonar es a través de la válvula pulmonar, y que este lado derecho del corazón es sangre con poca concentración de oxígeno, a diferencia del lado izquierdo, que tiene alta concentración, es muy rica en oxígeno y que se va a permitir el paso de volumen de sangre con oxígeno por medio de la válvula aórtica del ventrículo izquierdo hacia la arteria aorta, para que posteriormente se traslade este volumen hacia circulación sistémica.